Hola, bienvenidos a Física con Faustino. Hoy vamos a aprender análisis dimensional, uno de los primeros temas de física, desde el punto de vista preuniversitario. El requisito básico es tener alguna base de la álgebra, sobre todo la teoría de exponentes, y el manejo de ecuaciones. ¿Correcto? ¿Para qué sirven las ecuaciones dimensionales o el análisis dimensional? Pues sirve para poder analizar algunas fórmulas, verificar fórmulas. Supongamos que alguien crea una fórmula empírica de la energía, ¿correcto? Y ya sabemos que la energía tiene una ecuación dimensional, pero si yo he creado otra, esta energía debe tener la misma ecuación dimensional que la ya conocida. También va a servir mucho para poder operar magnitudes. Si bien es cierto, durante todo el curso vamos a hablar de magnitudes escalares, magnitudes vectoriales, magnitudes derivadas, fundamentales. Todas ellas tienen alguna dimensión, una ecuación dimensional, ¿correcto? Entonces, si yo quiero operar estas magnitudes, tengo que saber sus ecuaciones dimensionales, ¿de acuerdo? Esa es la gran importancia en sí de aprender el análisis dimensional. Y ahora, último, te recomiendo que no memorices todas las fórmulas, ¿de acuerdo? Lo que acá tienes que aprender es cómo operarlas, cómo se pueden deducir, ¿de acuerdo? Y ya poco a poco vas a ir dominando las demás fórmulas y ya se te hará más fácil aprender el análisis dimensional. De momento no se recomienda que las memorices de golpe porque te vas a olvidar, ¿de acuerdo? Así que mi estimado alumno, trata hoy de aprender cómo se deduce, cómo se opera y ya poco a poco vas a ir aprendiendo mucho más. Así que chicos, sin más, vayamos al análisis dimensional. A ver, muy bien, vamos a empezar definiendo primero lo que viene a ser magnitud, chicos, ¿ya? Lo primero que vamos a definir es magnitud. ¿Qué es una magnitud, profe? Bueno, una magnitud pues es todo aquello que se puede medir, así de simple, ¿correcto? Ahí en palabras cristianas, vamos a poner acá. Es todo aquello, ¿listo? Que se puede medir, chicos. Ahí está. Qué bonito. ¿Ya? Muy bien. Se puede medir. En la naturaleza vamos a encontrar pues muchas mediciones. ¿De acuerdo? Queremos medir temperatura, queremos medir longitud, queremos medir el tiempo, queremos medir velocidad, queremos medir la fuerza, la energía. Entonces siempre el ser humano ha tratado de hacer una medición y guardar esta información para poder analizar otras cosas. ¿De acuerdo? Entonces, una medida conocida, por ejemplo, podría ser, digamos, puedo poner acá 4 kilogramos. Esto es una magnitud, es una medida. ¿Sí? Cuando a mí me dicen hallar o calcular la magnitud, me piden la medida. Entonces, esto de acá es la magnitud, chicos, es la medida. Esta magnitud obviamente tiene elementos. Uno de sus elementos importantes sería la cantidad, que viene a ser el 4, el 5, el 6, ¿correcto? La cantidad de cuánto hay, gracias a que ya sabemos representar esa cantidad mediante un número. Y otro elemento también de esta magnitud viene a ser la unidad de medida, ¿correcto? Esto de aquí es una unidad de medida, ¿sí? Es un patrón que lleva esto, unidad de medida. Gracias a esta unidad de medida yo puedo reconocer qué tipo de magnitud es, ¿de acuerdo? O de qué tipo de magnitud estamos hablando. Por ejemplo, esto representa la masa. Si hablaríamos de Newton, estaríamos trabajando con la fuerza, ¿correcto? Si hablamos de joules, podríamos referirnos a la energía, ¿correcto? Si hablamos de calorías, nos referimos a la energía también, que es su otra representación, ¿de acuerdo? Entonces, una magnitud viene a ser esto, una medida, ¿de acuerdo? Lo cual se representa mediante una cantidad y una unidad de medida, ¿de acuerdo? Ahí está. Muy bien, ahora, ¿hay tipos de magnitudes, profe? Claro que sí, hay tipos de magnitudes. Tenemos la primera magnitud, es las según magnitudes, vamos a poner según su naturaleza. ¿De acuerdo? Ahí está. Según su naturaleza, chicos. Perfecto. Estas magnitudes, según naturaleza,
se pueden clasificar en dos. Primero tenemos la magnitud escalar, ¿de acuerdo? La escalar. Esto es muy importante saber, ¿de acuerdo? Para ver qué información necesito. La magnitud escalar es aquella que no tiene dirección. Así de simple. No, podemos anotar ahí, no tiene dirección, chicos. Perfecto, profe. Ya está, no tiene dirección. Así de simple. ¿Ya? Entonces, como no tiene dirección, ¿quiénes son esas magnitudes que no cuentan con eso? Solamente es una medida en sí, claro que sí. Podemos tener, por ejemplo, una de ellas es la masa, ¿correcto? Es una magnitud escalar. Otra magnitud escalar, por ejemplo, es el tiempo. El tiempo también es una magnitud escalar, no tiene dirección. Otra magnitud escalar que podríamos citar es la temperatura, ¿correcto? La temperatura tampoco tiene dirección, ¿ya? Hay muchas magnitudes que no tienen dirección, muchas medidas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, otra que puede saltar a la vista, la energía, ¿correcto? La energía pues no tiene dirección, es una magnitud escalar. Luego, chicos, tenemos otro tipo de magnitudes también que son muy importantes en la física, las magnitudes vectoriales. ¿De acuerdo? La magnitud vectorial. En la magnitud vectorial, obviamente, serían aquellas que tienen dirección, o sea, necesitan, requieren una dirección. Estas magnitudes vectoriales ya tienen una dirección, ¿correcto? Tienen, vamos a poner acá, una dirección. ¿Ya? Ahí está. Tienen una dirección, chicos. ¿Quiénes son estas magnitudes vectoriales? ¿Por quiénes están representadas? Bien, la ponemos acá. Una de ellas podría ser la fuerza, por ejemplo. La fuerza es una magnitud vectorial. Otra magnitud vectorial podría ser la velocidad, por ejemplo. También es una magnitud vectorial. Otra magnitud vectorial, el torque, por ejemplo. El torque también es una magnitud vectorial. Otra magnitud vectorial, por ejemplo, podría ser la aceleración. Son magnitudes vectoriales. ¿Listos? Entonces, en todo el desarrollo del curso, vamos a hablar de magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. ¿De acuerdo? Así de simple. Ahora, profe, ¿hay otros tipos de magnitudes? Sí, hay otro tipo de magnitudes que se clasifican según su origen. ¿De acuerdo? Así las denuncian. Magnitudes según su origen. ¿Correcto? Y ya está. Para estas tenemos unas magnitudes que ya fueron establecidas como únicas medidas, ¿de acuerdo? Que se pueden hacer. Eso lo han hecho según un tratado que se podría llamar el Sistema Internacional, ¿correcto? Así la vamos a poner por eso. Según el Sistema Internacional. Según Sistema Internacional. Este sistema internacional ya ha establecido cuáles son esas magnitudes. Estas magnitudes se clasifican en magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. ¿De acuerdo? Y acá la vamos a poner, chicos. Estas de acá. Aquí están, mira. ¿Las ves? Ahí. Vamos a poner acá. Estas de acá para que las podamos estudiar. Mira. Estas de acá son las magnitudes que vamos a representar. Magnitudes fundamentales, según su origen. ¿De acuerdo? ¿Cuántas magnitudes, profesor, son? Son 7 magnitudes fundamentales. ¿De acuerdo? 7 magnitudes fundamentales. Entre ellas tenemos, por ejemplo, la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. ¿De acuerdo? Y acá tenemos sus símbolos dimensionales, que vendría a ser L, M para la masa, tiempo para T, para el tiempo, tita para la temperatura, I mayúscula para la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa una J y N para la cantidad de sustancia.
Y acá también tenemos las unidades. Todo esto, chicos, es según el sistema internacional, porque ustedes deben saber que, por ejemplo, la longitud, algunos la miden en metro, otros en yardas, otras en pulgadas, en centímetros, ¿de acuerdo? En millas, pero según el sistema internacional se debe medir en metros, ¿de acuerdo? Y su símbolo es una M minúscula. Ojo con esto. El kilogramo también, ¿no? Es la unidad de la masa. Y quiero que te fijes algo acá. Su símbolo es una KG que viene a ser en minúscula, ¿correcto? En algunos textos, en algunos por ahí páginas, escriben como si fuese mayúscula. Mucho cuidado con eso, es minúscula. Luego tenemos el tiempo que está en segundos, el Kelvin, una K mayúscula, el amper, una A, amper, A, candela, CD, chicos, CD, y bueno, la unidad de la cantidad de sustancia, pues es el mol. ¿De acuerdo? Estas son magnitudes fundamentales. Y aquí existen dos magnitudes que también se usan, se llaman magnitudes auxiliares, chicos. ¿De acuerdo? Vamos a ver acá. Magnitudes auxiliares. ¿Sí? Perfecto, profe. Auxiliares. ¿Estas cuántas son? Son dos. Tenemos en realidad dos magnitudes auxiliares, ¿correcto? Una de ellas es el ángulo, ¿sí? El ángulo plano, vamos a llamarle el ángulo plano, ¿ya? Y el otra es el ángulo sólido, el ángulo sólido. Ahí está, vamos a poner acá ángulo sólido, ¿sí? Estas no tienen símbolo, ojo con eso, solamente tienen unidad, por ejemplo. Vamos a poner su unidad, ¿ya? Unidad, no tienen símbolo, ojo con eso, ¿ya? El ángulo plano, por ejemplo, se mide en radianes, ¿sí? En radianes, ahí está, el radián es unidad. Y en cambio el ángulo sólido es el estéreo radián, chicos. Estéreo, así vamos a llamarle, estéreo radián. Esa es la unidad del ángulo sólido. El símbolo, el rad, bueno, normalmente se denota así con un rad, ¿correcto? Y el estéreo radián se denota con SR, el estéreo radián. Estos, ojo con esto, con esta información, chicos, no vayan a confundirse, tanto el ángulo plano como el ángulo sólido no tienen símbolo, carecen de símbolo, ¿correcto? No tienen, vamos a poner acá, símbolo, ¿ya? No tienen símbolo estas magnitudes auxiliares, ¿de acuerdo? Son como una especie de adornito, podríamos decir, ¿no? Podrían aparecer, podrían desaparecer. Total, no tienen un símbolo, solamente representan al ángulo, ¿no? Es como un nombre, ¿correcto? Por eso es que a veces muchos confunden cuando hablan, por ejemplo, de radiancia, radian por segundo, ¿correcto? Y su ecuación dimensional, ya lo verás después, es muy similar al Hertz. El Hertz solamente es 1 sobre segundo. Entonces, aquí, por ejemplo, el radián es como un adorno nada más, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en sí representa también a un 1 dimensionalmente. Y por eso digo, radian por segundo es muy similar a 1 sobre segundo. 1 sobre segundo se conoce como Hertz. ¿De acuerdo? Muy similar, ¿no? Entonces, ojo con eso. Magnitudes auxiliares no tienen símbolo. Y de acá vienen unas magnitudes que vienen a ser las combinaciones, ¿correcto? De las fundamentales. ¿Y cuáles son esas, profe? Las magnitudes derivadas, ¿correcto? Las magnitudes derivadas. Acá las vamos a enunciar, chicos. Acá las vamos a enunciar esas magnitudes derivadas. ¿De acuerdo? Voy a copiarme una imagen. Bueno, me voy a prestar una imagen para no poder perder el tiempo, pues, estar escribiendo una por una, ¿correcto? Aquí están, mira. Veamos todas, vamos a leerlas ahí, ¿no? Yo no recomiendo memorizarse todo esto, solamente es aprender cómo se representa. ¿Por qué, profe? Porque en el futuro, ya te digo yo, que vas a poder
dominarlas con mayor facilidad, ya que te vas a poder recordar todas las formulitas. ¿De acuerdo? Muy bien. Mira, por ejemplo, aquí tenemos, mira, el área, ¿correcto? Su ecuación dimensional, L cuadrado. Ya te voy a enseñar cómo se deduce. Su unidad es el metro cuadrado y acá estamos, ¿correcto? Esta parte me gusta porque es muy importante y ya que nos permite saber cómo se lee, ¿correcto? Las unidades. Por ejemplo, acá cómo leemos, kilogramo por metro cúbico. ¿Cómo leemos acá? Metro por segundo. El término por significa división en este caso, ¿correcto? Por segundo, ¿ya? Tenemos la velocidad, ¿sí? Y así tenemos muchas acá, por ejemplo. Mira, metro por segundo cuadrado. Ojo, metro por segundo cuadrado. Acá tenemos el newton, ¿sí? Ahí está. Ahora la pregunta es, profe, esto mira, es metro por segundo cuadrado. El newton es una reducción. En realidad, la unidad es kilogramo metro por segundo cuadrado. Esta parte de acá, chicos, que estás viendo acá, se lee kilogramo metro por segundo cuadrado. ¿Ya? Aquí se lee kilogramo metro cuadrado por segundo cuadrado. Esa es la forma de leer esto. ¿De acuerdo? Y así tengo, mira, muchos. ¿Correcto? Acá tengo joule por segundo, newton por metro cuadrado. Acá tengo amper segundo. ¿Me entiendes? Ojo con las lecturas, chicos. A veces en el examen de admisión viene con eso. ¿De acuerdo? Y ya está, ¿no? Entonces yo, como te digo, no es que te grabes esto de memoria, sino poco a poco te vas a ir familiarizando. La idea es cómo sale, cómo reliego ahí. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver en breves momentos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, algunas cuantas, bueno, hay unas 16 magnitudes derivadas. Estas vienen a llamarse las magnitudes, bueno, acá dicen básicas, en realidad las llamamos las fórmulas dimensionales derivadas. Ahí está. Son las magnitudes dimensionales derivadas. ¿De acuerdo? Ya está. ¿Cómo es que a veces llego a estas derivadas? Acá las vamos a aprender. Mira, por ejemplo, una forma, bueno, vamos a ver. ¿Cómo es una ecuación dimensional primero? A ver, apréndeme esto. Primero, parte a parte. ¿Sí? Ecuación, profe, dimensional. Mira, mira, mira. Apréndeme, chicos. Ya es. La teoría es corta, pero precisa por si acaso. Ya, ecuación dimensional. Mira, primerito. ¿Cómo se denota? Normalmente se denota así. Pones aquí A. Y esta A puede estar representada en función de las magnitudes fundamentales. L, M, T, tita, I, J, N. Pero no van solitas, sino obviamente van con algunos exponentes que podríamos citar a las siguientes. Acá, por ejemplo, podríamos decir alfa, beta, gamma, X, Y, Z, W, así. ¿De acuerdo? Donde todos estos exponentes, donde todos esos exponentes, alfa, beta, gamma y así, chicos, esas exponentes pertenecen a los números reales. Pueden ser número real, chicos. Pueden ser números reales. Pueden ser enteros, pueden ser negativos, pueden ser fraccionarios. Por eso yo le pongo, son números que pertenecen a los reales. ¿De acuerdo? Ten en mente eso, cuidado. Eso viene a ser una ecuación dimensional. Este corchete que estás viendo aquí, este corchete, vamos a poner acá con colorcito. Esto de acá, chicos, se lee ecuación dimensional de A. Si tú no le pones un corchete, no sabrías cómo leer eso. Simplemente lees una letra A. Si yo le pongo ese corchete, ya significa que es ecuación, chicos, dimensional. ¿De quién, profe? De A. Ecuación dimensional de A. Ahí está. ¿Ves? Así se escribe. ¿De acuerdo? Muy bien, perfecto, profe. Ahora, ojo con esto. No quiere decir que una ecuación dimensional vas a expresarla en función de sus 7 magnitudes fundamentales.
Generalmente puede usar solamente 2, 3, 4 y a casos extremos quizás 5, ¿no? ¿De acuerdo? Acá me falta alguien, creo. LMT 6, está bien, 7. Quizás así, ¿ya? Pero, profe, generalmente están en 2, en 3, hasta en 4 como máximo. ¿Queda correcto? Mucho cuidado con eso. Por ejemplo, mira, vamos a hallar la ecuación dimensional del área. Mira, el área. Podemos partir de la fórmula o de la unidad. Por ejemplo, el área se mide en metro cuadrado. Entonces yo dimensionalmente puedo decir ecuación dimensional del área, metro cuadrado, o puede ser con su símbolo, L al cuadrado. ¿Viste? Ya está. Ahora podría tener otra, mira, por ejemplo, la velocidad. Si bien es cierto, todos sabemos que la velocidad, de alguna manera, está relacionada con el espacio sobre tiempo. Pero yo también sé que la velocidad, muchos lo miden en metro por segundo. Entonces yo podría razonar y el metro es L y el segundo es T. Esto también es LT a la menos 1 y ya tengo la velocidad. ¿Me entiendes? Por acá, por ejemplo, puedo ponerte a la aceleración. ¿Ya? A la aceleración, por ejemplo. Y digo ecuación dimensional. No puedo igualar aceleración. ¿De acuerdo? Eso es otra cosa ya. Acá tengo que poner ecuación dimensional de la aceleración. ¿Y esa quién es, profe? Pues nada más y nada menos que se mide en metro por segundo al cuadrado. Y de inmediato te das cuenta que esto es L por T, este cuadrado sube arriba, con exponente cambiado. Siguiendo la misma sintaxis de acá. ¿De acuerdo? Ya tengo la aceleración, chicos. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Fácil. Por ejemplo, otra magnitud que tú podrías haber conocido por ahí. La densidad, por ejemplo. La densidad. Bueno, esta densidad generalmente nos han enseñado desde muy chicos, desde estando ya desde la primaria quizás, te han enseñado que la densidad se calcula en masa, ¿correcto? Masa sobre volumen, ¿correcto? Sobre volumen. Y ya desde ya yo, acá por ejemplo puedo poner esto es masa sobre volumen. Y desde ya yo ya sé que la masa es una m. Y el volumen es metro cúbico, se mide en metros cúbicos. Tranquilamente, esto es L al cubo. Y de ahí nace la formulita ml a la menos 3 de la densidad. ¿Correcto? Ya está ya. Y así, mira, puedo calcular por acá, por ejemplo, la ecuación dimensional de la fuerza, por ejemplo. Ecuación dimensional de la fuerza. Y bueno, de alguna manera estamos relacionados con la fuerza, ¿verdad? Hasta en los memes tú encuentras fuerza, ¿no? Que te dicen que la masa por la aceleración te acompañe. ¿Qué te está diciendo cuando te dice que la masa por la aceleración te acompañe? Ah, te está diciendo que la fuerza es masa por aceleración. Correcto. Masa por aceleración. Ahí está. Puedo poner corchetitos. Y esto ya lo puedo representar porque yo conozco la masa es una m. Y la aceleración la acabo de conocer, mlt a la menos 2. ¿Te das cuenta? Muchas veces yo puedo partir, para lograr esta ecuación dimensional, puedo partir de la fórmula, como también a veces puedo partir de la unidad simplemente. Y así puedo ir deduciendo muchas, mira. Por ejemplo, podemos deducir ahora el trabajo. ¿Correcto? El trabajo, chicos. El trabajo lo puedo partir de la unidad, pero está muy resumido. Puedo partir de la fórmula. Y sí, muchos dirán que el trabajo, por ejemplo, es fuerza por distancia. ¿Correcto? Fuerza por distancia, ¿no? Sí, tienes razón. Esa es el trabajo. O muchas veces fuerza por desplazamiento. ¿De acuerdo? Ya está. ¿Y ahora qué hago acá, profe? Pues todos sabemos que la fuerza es mlt a la menos 2 y la distancia se mide en metros, es L.
Y de acá te sale el trabajo, que es ml cuadrado t a la menos 2. Ese es el trabajo. Y también deberías saber que el mismo trabajo es de la energía, ¿correcto? También es de la energía también. Ahí está. Correcto. Es lo mismo, chicos. Trabajo, energía va a llegar a lo mismo, la misma ecuación dimensional. Y así, mira, estoy deduciendo, así de la nada. Por ejemplo, otra ecuación dimensional, profe, puede ser la potencia. Ajá, la potencia, profe. ¿Y la potencia cómo se calcula? Pues muchos recordarán que la puedes calcular con trabajo, la fórmula, trabajo sobre tiempo. Correcto, trabajo sobre tiempo. Es decir, si logro deducir esto, todito, debo llegar a esto. M, L cuadrado, ¿de acuerdo? Que ya es el trabajo, por T a la menos 2. ¿De acuerdo? Y como está sobre tiempo, porque este es el trabajo, chicos, sobre tiempo. Ese tiempo va a pasar arriba con exponente cambiado y te va a quedar m l cuadrado t a la menos 3. He ahí la potencia, chicos. Y es así como tú puedes ir deduciendo todas las ecuaciones dimensionales de los diversos tipos de magnitudes. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que todo lo que yo pueda medir va a estar en función de las fundamentales. ¿Correcto? Muy bien, profe, ya hemos aprendido un poquito de ecuaciones dimensionales. Ahora solo falta, bueno, algunas cosas, propiedades, profe. Bien, algunas propiedades o características, diríamos, ¿no? Propiedades. Ya está. Profe, la primera propiedad salta a la vista y esto siempre se cumple. La ecuación dimensional, por ejemplo, del número pi, la ecuación dimensional de un número 7, 8, cualquiera, la ecuación dimensional de una función trigonométrica, seno de phi, la ecuación dimensional de algún logaritmo, por ejemplo, de algún logaritmo, ya está. Todo esto, todo lo que tenga que ver con número, simplemente es uno. O sea, aquello que no tiene unidad de medida, solamente se pone como un uno, chicos, nada más, solamente como un uno, ¿ya? Listos. Ahora, otras propiedades que simplemente son reglas del álgebra. Por ejemplo, puedo decir, si A, ojo, A punto B es igual a C, entonces vamos acá, su ecuación dimensional, ¿cómo sería? Así, ecuación dimensional de A por ecuación dimensional de B es igual a la ecuación dimensional de C. ¿Viste? Ahí tengo una primera. ¿De acuerdo? Propiedad que es muy importante. Segundo, profe, ¿qué tal si te digo, sí, vamos a poner acá, tenemos esto, a la n, por ejemplo. Acá vamos a poner acá, miren así. B es igual a elevado a la n. Entonces, ¿cómo se representa eso? Pues mira, muy fácil. Ecuación dimensional de B es igual a ecuación dimensional de A elevado a la n. Tranquilamente, chicos. Ya está ya. Perfecto, profe. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tienes esto? Te digo, oye, ¿te ocurrió esto? Mira, B es igual a A sobre C. Acá tenemos M y acá tenemos N. ¿Ya cómo se hace eso? Pues igual, ecuación dimensional de B es igual a la ecuación dimensional de A elevado a la M a la ecuación dimensional de A, ¿correcto? Ahí está, corchetito para decir así, ¿ya? Ecuación dimensional de A elevado a la N. Esto, mira, fíjate esto, o sea, tranquilamente mira, esto también puede ser así. Ecuación dimensional, todas las reglas del álgebra se van cumpliendo. M, ecuación dimensional de A. ¿De acuerdo? Ahí está. Bueno, acá le he puesto una A, ¿no? C era, ¿no? C, una C. Ecuación dimensional de C a la N.
Y así, chicos, ahí está. Esa es una de las propiedades importantes de la ecuación del análisis dimensional, chicos. Ahí está. Así de simple. ¿Ves? Entonces los exponentes pueden afectar, chicos, a la ecuación dimensional. Tengan cuidado con eso. Estas son las propiedades más, yo diría, las más importantes. ¿De acuerdo? Una de las más importantes. Y de acá hay otra, chicos. Hay una que es súper importante. ¿De acuerdo? Y ya está. Vamos a ver aquí. A ver, préstame. Mira, 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 mira. Se llama el famoso principio de homogeneidad. Principio de homogeneidad, chicos. Principio de homogeneidad, ¿ya? Homogeneidad, así. Ahí está. Homogeneidad, ¿ya? ¿Qué dice, profesor, el principio de homogeneidad, chicos? Bueno, mira lo que dice. Mira, clave es esto. Si A más B es igual a C menos D, chicos, mira, mira, dimensionalmente la ecuación de A debe ser igual a la ecuación dimensional de B, debe ser igual a la ecuación dimensional de C y debe ser igual a la ecuación dimensional de D. ¿De acuerdo? Eso de ahí se llama principio de homogeneidad. Así de simple. ¿De acuerdo? Principio de homogeneidad. O sea, es decir, si por ejemplo, acá estás calculando en joules, entonces la otra magnitud sí o sí debería estar en joules. Y así sucesivamente, todo en joules. A eso se llama homogeneidad, ¿correcto? Principio de homogeneidad. ¿De acuerdo? Todos tienen la misma unidad de medida, chicos. Ahí está. De eso se trata. ¿Ya? Entonces, cada vez que ustedes vean una suma o una resta, simplemente dirán dimensionalmente son lo mismo. Hasta ahí espero que estemos bien, chicos. Ahora vamos a citar algunos ejemplitos y con eso yo creo que tú ya has aprendido el análisis dimensional. ¿De acuerdo? Así que vamos a aprender algunos ejemplitos.